Buenas tardes, profesora y compañeros de clase. El caso que escogimos como equipo trata sobre un falso repartidor o delivery que asesinó en La Molina hace poco a 2 hombres de nacionalidad venezolana, quienes al mismo tiempo formaban parte de la banda criminal Los Malditos del Rolex. Según las investigaciones y los reportajes, todos los implicados en el caso pertenecían a la misma organización y el asesinato se trataría más de un ajuste de cuentas por traición, ya que las víctimas delataban a sus cómplices de crimen para poder así operar en zonas exclusivas de Lima y tener más ganancias. Elegimos este tema ya que en nuestro país este tipo de casos son muy comunes. Nos levantamos y en las noticias observamos día a día casos de asesinatos, robos y cosas por el estilo, generando así un gran problema social y económico. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, según Adela Cortina, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética, por lo que podemos deducir que la ética es lo que nos falta poner en práctica, ya que al dejarla de lado nos estamos deshumanizando, perdiendo de vista grandes conceptos como el de persona y el de dignidad humana. Además, Adela nos afirma que ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos siguen proliferando con total impunidad. Esto también aplica el caso, ya que los culpables del asesinato, los culpables del crimen, se escaparon de la justicia, se hicieron los vivos y continuaron haciendo de las suyas. El conflicto ético en nuestro caso es atentado contra la dignidad y la vida de estas personas, ya que para Cervantes una persona egoísta es aquella que busca y se esfuerza en tener una buena vida, teniendo en cuenta las virtudes y en el tomar buenas decisiones. Sin embargo, este motociclista y estas 2 víctimas tienen un historial de actos criminales muy graves. Esto quiere decir que ellos no saben vivir bien y que no se esfuerzan para conseguirlo, o sea que son poco egoístas. Para la doctora Pariasi, el humano no tiene que tener superioridad hacia otro con respecto a la dignidad. Por lo tanto, este motociclista al asesinar a estos jóvenes es un acto inmoral e inhumano. Entonces yo me hago la pregunta si el asesino tiene conciencia moral, ya que no puede discernir dentro de sus acciones si es lo correcto o lo incorrecto. Esto quiere decir, según Cifuentes, que la conciencia moral es algo que surge dentro de nosotros y que lo debemos de nutrir. Entonces, el asesino sí tiene conciencia moral, solamente que lo nutre con acciones inmorales, ocasionando que pierda lo que es la esencia humana. Entonces, según Kant, la humanidad misma es una dignidad porque el hombre no puede ser tratado por ningún hombre como un simple medio o instrumento. Esto quiere decir que el crimen cometido evidencia un menosprecio a la persona, llegando al punto de atentar contra ella o llegar al punto de asesinato. Gracias. En esta situación intervienen absolutamente todos, tanto los 2 jóvenes asesinados cuyos nombres y edades son Henry Antonio Chirinos Rojas, de 31 años, y Enrique Torres Gómez, de 29 años, tanto como el falso repartidor de delivery y su cómplice, que son los que cometieron este crimen. También está involucrada la policía, ya que ellos tienen la responsabilidad de hacer las averiguaciones correspondientes para lograr la solución de este caso.
Por último y no menos importante, estamos involucrados nosotros mismos, como país y ciudadanos. Muy por el contrario, nadie sale beneficiado ante esta situación. Quizás las dos personas que perpetuaron este crimen creen que ellos se salieron con la suya, atentando contra la vida de estos dos jóvenes, pero esta sería una solución cosmética, como lo diría de la Cortina, ya que solo durará poco tiempo, porque tarde o temprano tendrán que rendirle cuentas a la justicia por los daños inmorales que cometieron, dejándose llevar por la sed de venganza, ira o quizás por ganar un poco más de dinero, dejando muy de lado el respeto a la sociedad. Ante este crimen, los más perjudicados son la población, ya que al homicida no le tembló la mano de disparar a plena luz de día, así provocando temor e inseguridad en la zona. Las acciones de estos sujetos carecieron de moral y ética. Desde el principio, las víctimas y los homicidas no labraron su vida de manera correcta, llevándolos así a cometer acciones que los posicionan donde se encuentran ahora, puesto que nuestras decisiones no están determinadas. Nosotros mismos somos libres de escoger lo que creemos mejor para nosotros mismos. Y como dijo Sabater, no habría otra forma. Esa frase es solo una excusa que los imbéciles de inmoralidad utilizan. Gracias. Nosotros como equipo, en base a nuestro análisis y reflexión, hemos escogido la definición de ética de la famosa filósofa Adela Cortina, quien mencionamos anteriormente. Ella nos afirma que la ética nos sirve para forjarnos un buen carácter que aumente la probabilidad de ser felices y justos al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos. Este punto está fuertemente relacionado con el caso. En primer lugar, porque tanto los hombres asesinados como los perpetradores vivían una vida desorientada. Sus caracteres son y seguirán siendo débiles, sembrados desde un inicio por la falta de valores, los malos hábitos, los cuales terminaron en vicios en lugares de virtudes para lograr su felicidad. Esto último es lo que los llevó a esta terrible situación. Además, los asesinos se dejaron llevar por sus sentimientos, obteniendo un desenlace cosmético, efímero, puro maquillaje, sin lograr un balance o analizar su entorno. Fueron vencidos por el cortoplacismo al buscar beneficios banales como el dinero de manera rápida, volviéndose seres reactivos que simplemente buscarán justificar sus actos. Por otro lado, observamos cómo el concepto de persona es totalmente ignorado, tomando en cuenta la definición de Ramón Lucas, quien nos dice: la persona humana es un sujeto individual y racional. Se atentan con los 3 puntos mencionados en esta definición. En primer lugar, las víctimas eran sujetos, pertenecían a sí mismos, y los asesinos obviamente terminaron con su derecho a la vida. Atentaron contra ellos. En segundo lugar, ellos eran individuos únicos e irrepetibles. Es imposible volverles a la vida aunque encontrar a alguien igual. Y por último, los asesinos eran seres racionales como tú y yo, por lo que sus actos eran pensados con anterioridad, fueron conscientes y voluntarios. A pesar de lo explicado, quienes perpetuaron el acto también son humanos, son personas, ya que es algo que está presente sin importar lo que ocurra. Como afirma Luis Jiménez Garrote, es imposible ser más o menos persona. A pesar de todo esto, es obvio que los perpetuadores tendrán que hacerse responsables ante sus actos cuando sean capturados. Ahora hablaré sobre la conciencia moral. Bueno, tanto el homicida como las víctimas no supieron diferenciar sus actos entre lo bueno y lo malo, y optaron solo por hacer daño a los demás. Entonces, la conciencia moral nos ayuda a orientar nuestra vida de manera que encontremos nuestro sentido a la vida. Por lo comentado anteriormente, los protagonistas del caso no se cuestionaban de sus conductas. Esto lo indica perfectamente Luis María Cifuentes. La conciencia moral de cada uno tiene que expresarse sobre el sentido que cada cual quiere dar a su vida, con tal de no dañar la de los demás.
Por otro lado, hablaré sobre la virtud y felicidad. Según Sabater, no hay felicidad ni el desasosiego de perderla. Esto quiere decir que nadie nos puede quitar nuestra felicidad y que es nuestra mayor ambición. Los protagonistas del caso carecen de felicidad, ya que al asesinar a otros y hacer daño, los convierte en personas que no tienen moral. Esto quiere decir que les hace falta el dinero para que puedan ser felices. También Sabater expresa una gran virtud es el medio de conservar y ampliar la alegría, por lo que esas personas no tienen ninguna virtud, ya que buscan una vida fácil sin preocuparse por los demás. Por último, hablaré sobre la libertad y responsabilidad. Según Sabater, ser libre significa que tienes las posibilidades de escoger entre distintas posibilidades. Entonces, al tomar una decisión debe ser con responsabilidad, sin dañar a los demás ni a uno mismo. Con respecto al caso, el homicida al tomar la decisión de acabar con la vida de las víctimas, nos damos cuenta de que tiene una libertad moral deficiente, porque tomó una decisión ejerciendo el mal, y en consecuencia tiene que ser responsable de sus actos. El criminal vulneró 3 tipos de responsabilidades. La primera, responsabilidad moral, ya que el sicario siempre va a tener el remordimiento de su terrible decisión. La segunda, responsabilidad jurídica, pues el asesino va a tener consecuencias en el campo legal, dándole una sanción de ir a prisión. Y por último, la responsabilidad política, ya que el sicariato ocurre de manera cotidiana en nuestro país y se está normalizando. Adela Cortina nos habla de una sociedad ética, en la que los individuos se forman su propio carácter. Sin embargo, aún parecemos lejos de esa sociedad debido a este tipo de actos. No solo se vulneró la dignidad humana de las 2 personas asesinadas, sino también la del asesino, ya que muy probablemente este es solo una herramienta de una gran organización criminal liderada por alguna persona que sigue sus deseos y no la ética. Fernando Sabater nos hablaba de que cada persona libre tiende a seguir a alguien, a imitar. Y esto es especialmente cierto en estas pandillas. Podemos dar el ejemplo de las maras, que no es un ejemplo en Perú, pero es un muy buen ejemplo, en el que los miembros de esta pandilla son entrenados desde niño para seguirlos y el gobierno los opone activamente. Los opone de una manera en la que arma una guerra y no les da oportunidad a estos niños de ser responsables, de ser libres y de tomar sus propias decisiones, ya que no tienen más opción que quedarse en la mara y seguir peleando esa guerra que parece no terminar. Por eso es que creemos en este grupo que la mejor opción para estos casos no es solo encarcelar a los criminales y luego no darles más oportunidades para que vuelvan a delinquir y otra vez encarcelarlos, sino darles más oportunidades, tratar de educar a esta gente que está en las pandillas, reintegrar estas pandillas a la sociedad para que puedan volverse humanos éticos que siguen su propio carácter. Solo de esta manera podremos lograr que esta gente sea libre de nuevo, sea responsable y que sigan el camino que nos da Adela Cortina de forjar nuestro propio carácter. Muchas gracias.